Ok, muy buenas tardes para todos y bendecidos estén todos. Un saludo cordial para todos los que nos ven por las redes sociales. Un saludo para el Ecuador y para México y para aquí en Estados Unidos, los hermanos que que nos dan like. Muchas gracias, les damos y también quiero aprovechar a hacer una invitación para todos los que estén cerca a nuestro alrededor aquí a esta esquina de Cypress y Bunny Cove en la ciudad de Covina. Para quienes gusten visitarnos, estamos a las 2:15 p.m. de la tarde, tenemos nuestro servicio. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Corintios capítulo 4. Y hoy vamos a estar terminando el capítulo 4 desde el versículo 10 al 18. Vamos a ver unos estudios que el apóstol Pablo nos deja ver aquí claramente. En estos estudios lo he titulado la aflicción temporánea y la gloria eterna con nuestro Dios. Entonces este estudio bíblico que tenemos el día de hoy nos deja ver claramente la soberanía de Dios, la gloria futura de los creyentes y la perseverancia de los santos en la vida de cada creyente, porque es Dios el que nos mantiene en la fe, es porque Dios así lo quiso y es todo para la gloria de nuestro gran Dios y Creador. Y vamos a empezar con nuestra lectura, el 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 10 al versículo 18. Dice así: siempre llevamos el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará con él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro, nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en esas cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hablando de la esperanza y eterna vida que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Bueno, yo en este tema, en este estudio, lo he dividido en 3, y los primeros 2 versículos, que es del 10 al 12, vemos claramente el sufrimiento y la providencia de Dios. Los creyentes pueden sufrir por causa de Cristo, pero este sufrimiento revela su vida en nosotros. Entonces nosotros, cuando vemos estos sufrimientos en los creyentes, es porque Cristo se está revelando, la vida de Cristo en la vida de un creyente. Y esto es lo que nos explica Pablo en los primeros 2 versículos. Si lo leemos en nuestro estudio, podemos verlo. Siempre llevamos el cuerpo por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida.
Entonces vemos claramente que en los sufrimientos también el Señor se glorifica, y hay veces que podemos decir y podemos pensar que estando en Cristo Jesús nunca vamos a ver algún sufrimiento, o hay veces que de manera falsa y errónea enseñan de que ven a Cristo y todo te va a ir bien, cosa que eso es una vil mentira. ¿Por qué? Porque encontramos claramente que también en Cristo a veces sufrimos, y a veces podemos pensar que esos sufrimientos no es para un cristiano, pero sí, la Biblia dice claramente que en los sufrimientos también se glorifica nuestro gran Dios, y es porque también de manera soberana Dios permite que pasemos por aflicciones y sufrimientos. Vemos el ejemplo de Pablo claramente, cuando Pablo se convierte a Cristo, cuando fue llamado, él iba en rumbo a Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? Iba a ir a perseguir cristianos, porque él estaba ejecutando cristianos, llevándolos a los principales sacerdotes para que ellos tomaran cartas en el asunto. Entonces a Pablo se le da una autorización, como buen judío que era, y los principales sacerdotes lo envían para que Pablo vaya por más cristianos para encarcelarlos, y en su camino a Damasco, ¿qué sucede? Se le aparece el Señor, y es como el Señor llama al apóstol Pablo, que cuando él tiene esta visión del Señor, cuando vio la gloria de Dios, dice que cae ciego. Entonces Dios manda a un siervo que es Ananías, para que vaya con Pablo, para que ore, para que recobre su vista. Y vean lo que dice en Hechos 9, 13 y 16, para que veamos lo que la Escritura nos enseña acerca de la conversión de Pablo. Ananías primeramente no quería, se negó a querer ir a orar por Pablo, pero el Señor, como fueron órdenes de Dios mismo, de Jesús, es que él hace el trabajo que Dios, el Señor le estaba diciendo que hiciera. Pero Ananías al principio decía, no, Señor, ¿cómo? Si él ha hecho gran daño a tus santos y a la iglesia. Sin embargo, vean lo que dice la Escritura, para no poner palabras que no son. Veamos lo que dice la Escritura en Hechos 9, 13 y 16. Dice, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él para mí será un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo claramente, que diga lo que dice aquí claramente en la conversión del apóstol Pablo, que él iba a sufrir por causa de su nombre. Yo le voy a mostrar claramente todo lo que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Entonces vemos que de manera soberana Dios le hace un llamado al apóstol Pablo. Pablo no estaba buscando a Jesucristo. Pablo no estaba buscando ser cristiano. Pablo estaba buscando a los cristianos para encarcelarlos y para torturarlos. Él perseguía a los cristianos primeramente. Pero de manera soberana Dios le hace un llamado a Pablo para que Pablo venga a los pies de Jesucristo. Entonces, por eso es que dice, yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre, y él será un instrumento escogido. Claramente lo vemos que es por la soberanía de Dios, la conversión. La conversión no es algo que viene de nosotros mismos. La conversión es que Dios nos elige de manera soberana para que nosotros podamos venir a los pies de Cristo. Es para conformarlos a la imagen de Cristo, según Romanos 8, 28, 30 también. Pablo habla de llevar siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Entonces, si vemos nosotros aquí en estos versículos cómo el Señor nos muestra que a veces también tenemos un sufrimiento y a veces también tenemos que sufrir por causa de su nombre. Entonces es una vil mentira decirle a los creyentes o a una persona que viene a Cristo, ven a Cristo y todo te va a ir de maravilla.
porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, Dios tiene un plan para tu vida, pero hay veces que nos va a tocar también pasar por sufrimientos y aflicciones. Esto, el ser creyente de Cristo es una lucha continua y es también vivir en aflicción, porque dice claramente la Escritura nos enseña. Ok, si vemos otro ejemplo de Romanos 8:36, Romanos 8:36 y 37. Vayan ahí, Romanos 8:36 y 37. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, muchas de las veces, estos versículos son usados para decir que somos vencedores en Cristo y que todo nos va a ir bien, pero nunca les leen el versículo 36. Siempre leen el versículo 37. Entonces, cuando tú escuches que tú ven a Cristo y todo te va a ir de maravilla y te leen este versículo 37, que dice, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro, somos más que vencedores, pero también en los sufrimientos somos victoriosos. No nada más que todo nos va a ir de maravilla y no nos va a ir nos va a ir todo bien y no vamos a pasar por ninguna aflicción. Eso es un error. Dice claramente en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Pero aún en esta condición que se vive la fe cristiana, que a veces nos toca sufrir y tal vez a ir hasta la muerte, sin embargo, en todo somos más que vencedores. Este es el contexto del versículo 37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso quiere decir que el Señor va a estar con nosotros, apoyándonos siempre en nuestra fe, manteniéndonos firmes aún en el sufrimiento y aún en nuestra muerte. Entonces, si entendemos bien y claro lo que la Escritura nos está enseñando, es que el Señor nos va a ayudar a pasar por este sufrimiento y nos va a hacer más que vencedores. No dice que vamos a vencer todos los sufrimientos o que nos va a ir mejor. Simplemente es algo que Dios nos va a dar para que nosotros podamos sobrellevar las aflicciones y los sufrimientos. Y esto es lo que muchos no enseñan, porque quieren decir que todo te va a ir bien, ven a Cristo y todo te va a ir de maravilla, y Dios te va a prosperar, Dios te va a dar riquezas. Hay un evangelio falso por ahí que le llaman el evangelio de la prosperidad, que es una vil mentira, que lo único que hacen es darles falsas esperanzas al creyente. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente que tal vez vamos a pasar por sufrimientos y por aflicciones también. Y esto seremos vencedores porque Cristo está con nosotros. Esto es así. Vemos en la teología reformada se entiende como la participación en los sufrimientos de Cristo. Vean otro ejemplo, Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. Ahora, si vemos la historia de los cristianos, de la fe cristiana desde el comienzo, en los primeros siglos, era un sufrimiento terrible para los cristianos, donde los torturaban, donde los llevaban a la muerte. ¿Y qué sucedía dentro de esas condenas y dentro de todas esas torturas? Que se convertían más personas, venían a Cristo. ¿Por qué? Si sabían que iban a ir a la muerte y si sabían que iban a ir al sufrimiento, ¿por qué Dios levantaba más personas en la fe en esos tiempos? Porque la fe no depende del hombre, no depende de las fuerzas del hombre, la fe es un regalo de Dios. Primera de Pedro 4:13 dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces nosotros estamos llamados a alegrarnos aún en los sufrimientos. Si sufrimos por Cristo, debemos de estar alegres, es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Otro ejemplo es Romanos 5:3.
Romanos 5:3. Creo que 5:3 hasta 5:3 al 5, creo. Sí. Bueno, vamos a leer Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. En los sufrimientos Dios produce resistencia y esperanza para que dependamos de Él. Ahora Romanos 5, 4 y 5. La resistencia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, nosotros recibimos esta esperanza y tenemos la fortaleza del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a ser vencedores dentro de los sufrimientos. Entonces esto es algo muy hermoso y que debemos de ser claros cuando nosotros hablamos de Cristo o hablamos del Evangelio, porque hay veces que venimos a Cristo y seguimos pasando por aflicción. Entonces siempre es bueno hablar con la verdad. Ordenados por Dios para el conocimiento espiritual de sus escogidos. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es del 13 al 15 de nuestro estudio de 2 Corintios 4. Y esto lo llamé fe como don de Dios. Fe como don de Dios, del versículo 13 al 15 de nuestro estudio. Dice, pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Entonces, si damos cuenta, cuántas veces personas que vienen a los pies de Cristo y que vienen por la gracia, se multiplica la gracia por medio de la fe. Entonces vemos, Pablo dice que el que habla y persevera porque cree. Esta fe no es algo que el hombre genera por sí mismo, sino un don soberano de Dios. Nadie puede venir a los pies de Cristo, nadie puede venir en fe en Cristo si no es por ese regalo que Dios le da. Lo hemos hablado en otras ocasiones y me gusta seguirlo exponiendo porque es algo bien importante que debemos entender. Esta fe no nace en nosotros, no es algo que nace de nuestro interior como hombres o como personas. Esta fe es un regalo que viene de Dios directamente. Dice Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 podemos ver claramente que este es un regalo de una fe salvífica que Dios nos da de manera soberana, de manera por elección. Y esto lo hace Dios claramente, en la Escritura lo dice muy claro. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Si leemos solamente hasta aquí, podemos ver que esa fe pudiera ser una virtud nuestra. Pero no es virtud nuestra. Esta dice, no nació en ustedes, sino que es un don de Dios. Don de Dios quiere decir que es un regalo de Dios. Y es de manera gratuita. No es por tus obras, no es porque tú eres la gran persona, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Dicen, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. O sea, esta fe salvífica que nos da Dios es de manera gratuita y es de manera inmerecida, porque eso es lo que quiere decir por gracia. Gracia lo que quiere decir es regalo que no merecemos. ¿Por qué no merecemos este regalo? Porque somos pecadores ante Dios. Le fallamos a Dios.
Si tú crees que puedes venir a Cristo por tu propia voluntad, sin la ayuda de Dios, estás equivocado. Porque si tú al momento de pararte ante Dios, quedas desvanecido por causa de tu pecado. Dios no puede darte salvación por tu propia voluntad porque nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No podemos ganando la gloria de Dios por nuestros propios méritos. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos, somos pecadores. Y Dios aborrece el pecado. Dice la Biblia que el pecado es lo que trajo la muerte. Y la muerte es la separación de Dios y la separación eterna de Dios. Pero Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nos da esta gracia, esa misericordia para que tú, al venir a Cristo, puedas recibir la vida eterna de manera gratuita, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo cuando fue a la cruz por ti. Tus méritos, tus obras, dice el apóstol Pablo, que son basura. Nosotros podemos decir que por nuestras obras nos vamos a ganar el cielo, pero no alcanzamos a pagar nuestra justicia. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, estando en la forma de Dios. Él se despoja a sí mismo estando en la gloria de Dios para tomar figura humana, y dice que figura humana, y se humilló. Él se humilló al tomar figura humana. ¿Por qué? Porque Él no era humano. Él estaba en la forma de Dios, ahora se encarna en el cuerpo humano, y es como Él lleva este sacrificio por nosotros, porque ahora vive y camina como Dios encarnado en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos pudiéramos ver salvados por nuestros propios méritos, no tendría que haber venido Jesús. Nosotros nos hubiéramos podido salvar por nosotros mismos. Y Dios debiera dar la oportunidad a todos, el libre albedrío, para que todo aquel que quisiera salvarse lo pudiera hacer por sí mismo. Pero como todos estamos muertos espiritualmente, porque todos estábamos muertos espiritualmente por medio del pecado, nos separamos de Dios totalmente, y ahora Dios provee una salvación para la humanidad. Y esa salvación es Jesucristo. Entonces ahora que nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Él, tenemos un perdón de pecados y una redención. Y es por eso que nosotros debemos de darle siempre la gloria a nuestro Dios por la obra redentora de Cristo. Es por eso que somos cristianos y creemos en esa fe que Dios nos ha dado para nuestra vida eterna. Y una vez que Cristo ha pagado por los pecados, ¿tendremos que hacer algo por el pecado nosotros? No. Simplemente aceptar ese regalo de Dios que nos da y vivirlo. Yo sé que suena algo controvertido cuando decimos aceptar el regalo de Dios, porque es Dios que nos lo da sin nuestra propia voluntad, porque estábamos muertos espiritualmente. Un muerto no tiene capacidad de nada. Un muerto está totalmente inhabilitado. Y esa es la condición que teníamos antes de venir a Cristo. Y por eso es que la Biblia dice que es necesario que Dios dé vida al muerto. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Juntamente con Cristo hemos venido para vida eterna. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por misericordia, Dios nos ha dado esta vida eterna. Y esto es algo muy bello, muy hermoso, que podemos disfrutar de esta salvación que tenemos en Cristo. Ahora vemos que el don de Dios, la fe es un regalo de Dios, ya lo dijimos. La gracia es un regalo inmerecido de Dios para la humanidad, para todo aquel que cree. Su confianza en la resurrección futura se basa en la fidelidad de Dios y su pacto en su pueblo. Primero, queridos, vayan a Juan 6:40. Juan 6:40. Es un versículo muy hermoso. Dice, y esta es la voluntad de mi Padre. Y esto lo dice Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna.
y yo le resucitaré en el día final. Esa es la confianza que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a resucitar en el día final. Por eso es que en estos versículos del 13 al 15 podemos ver que hay una esperanza para aquel que resucitó a Cristo, también nos va a resucitar a nosotros. La salvación y el ministerio son para la gloria solamente de nuestro gran Dios y Salvador. Pablo enfatiza en el versículo 15 para que la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. En el versículo 15 de nuestro estudio, pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que dan gracias para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Todo es para la gloria de nuestro Dios. No hay ni nada que pueda glorificarse el hombre. ¿Por qué? Porque todo en nuestra salvación se glorifica únicamente nuestro gran Dios y Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar al tercer punto y final, que yo lo nombré perseverancia de los santos y la gloria eterna. Vamos a ver el versículo 16 y 18 de 1 Corintios 4. Van a ser los versículos finales. Del 16 al 18 vamos a leer. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Pablo aquí nos enseña es que no enfoquemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, que no le demos tanta importancia a lo material, porque lo material es pasajero, lo material se va y se acaba. Pero le pongamos los ojos en las cosas eternas de Dios, que es nuestra culminación como cristianos, que vamos a terminar en esa gloria de nuestro gran Dios y Salvador. La fe nos permite perseverar porque sabemos que Dios nos resucitará como a Jesús. Ya vimos Juan 6:40, donde dice que al final nos va a resucitar, y esa es la esperanza que tenemos al que cree. Los verdaderos creyentes perseveran hasta el final, porque Dios los sostiene. Juan 10:27 al 30. ¿Quién es el que nos mantiene en la perseverancia de la fe? Ya vimos que es un don de Dios la fe. Ya vemos que la fe es un regalo inmerecido, pero al fin de cuentas es un regalo que Dios nos da por su voluntad. Ahora, ¿quién es el que nos mantiene en la fe? ¿Somos nosotros? ¿Nosotros mantenemos la fe? ¿O es nuestro gran Dios y Salvador el que nos mantiene firmes en la fe? Juan 10:27 y 30 leamos. Dice claramente la Escritura: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? El Señor. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, las ovejas que son de Cristo, o los creyentes verdaderos, son un regalo de Dios para Cristo. Dice, el Padre que me las dio, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Eso quiere decir que nuestra salvación permanece por la soberanía de Dios. La salvación no es algo que tú te ganas, que tú puedes adquirir. Entonces, si tú la pudieras adquirir, pues fácilmente la pudieras perder. Pero si tú no la puedes adquirir,
Entonces, ahora de manera soberana, Dios te la da a ti por medio de ese regalo de don de fe que vimos anteriormente. Entonces, ahora Dios es el que nos mantiene en la perseverancia con la fe. Y no podemos perder ese regalo de Dios porque Dios nos mantiene de su mano, dice la Escritura. Y nadie puede arrebatarlas de mi mano, dice el Señor. Entonces esta es la garantía que tenemos como creyentes de que vamos a perseverar hasta el final, porque el Señor nos mantiene de la mano, atados a su mano. Entonces Él es el que nos sostiene, no es por tu voluntad. Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Es complicado a veces entenderlo, pero sabemos que es por la voluntad de Dios que nosotros podemos decir Abba Padre. Y es por eso que nosotros decimos amén a todo lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué? Porque por la mano de Dios que nos sostiene es que nosotros perseveramos. Es una fe que no vamos a poder perder como creyentes. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos un hermano que de repente se descarrila y ya nunca más vuelve a Cristo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Perdió la fe? ¿Perdió su salvación? O la pregunta más bien sería, ¿era salvo? ¿Tenía su salvación? Que posiblemente nunca conoció a Cristo. La Biblia también nos enseña que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos prodigios y milagros. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios y hicimos grandes milagros. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es algo muy, muy, muy fuerte para que todo creyente tome en cuenta si verdaderamente estamos viviendo la fe genuina en Cristo o realmente somos personas que nomás por fuera mostramos a Cristo, pero realmente no tenemos fe. Porque a esos que hacían milagros, a esos que echaban fuera demonios, a esos que hacían grandes prodigios, dice la Biblia que el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. O sea, si no los conocía, quiere decir que nunca estuvieron en la fe. Pero sin embargo ellos proclamaban ser cristianos y mostraban estos grandes prodigios. Por eso no se deslumbren cuando miren estas personas que según hacen milagros y hacen grandes prodigios. Y muchos hermanos en Cristo a veces caen en estas artimañas. ¿Por qué? Porque como están viendo estos prodigios y estos milagros, piensan que son los hijos verdaderos de Dios. Y muchas de las veces se dejan llevar por eso. La palabra de Dios debe de ser suficiente para el creyente. Porque si tú no estás en la fe verdadera, nomás te estás dejando llevar por milagros y por sensacionalismo, esto es muy peligroso para los creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas que a veces, si tú ves en estas iglesias que hacen todos estos prodigios, por lo regular nunca estudian la palabra de Dios. O usan un versículo fuera de contexto para hacer una doctrina, o usan este versículo para decir que son grandes hijos predilectos de Dios, cuando realmente son falsos profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sensacionalismo. Por eso es que nosotros nunca nos dejamos de dejar llevar por el sensacionalismo o por lo que siento. Es que aquí en esta iglesia yo siento bonito, en aquella no. La palabra de Dios debe de ser suficiente para tu fe y para tu vida. Tú busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se exponga la Escritura, lo que la Escritura nos enseña. Si Dios nos deja ver prodigios y tenemos los prodigios escritos en la palabra de Dios, los grandes milagros de Jesús. Nosotros creemos en los milagros, pero en los milagros que están hechos en la palabra de Dios. Todos esos se escribieron para que nosotros pudiéramos creer en Él. Todo esto ya quedó escrito en la palabra de Dios, ya quedó culminado en la Escritura. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios para estudiarla, para guiarnos por la palabra de Dios
y no dejarnos llevar por sensacionalismo allá afuera. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio. El Señor nos sostiene hasta el final en perseverancia para nuestra salvación. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que se manifieste por segunda vez o que vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él la perfeccionará. En estudios pasados vimos que vamos a ir de gloria en gloria siendo transformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Nosotros vamos a graduarnos en el momento que pasemos a la presencia de nuestro Señor o en el momento que veamos la gloriosa venida y segunda de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento va a ser un momento glorioso para todo creyente porque vamos a ser transformados, no tanto físicamente, sino también espiritualmente y físicamente. Vamos a resucitar, lo corruptible se va a convertir en incorrupción y vamos a vivir eternamente con Cristo. Esto es una esperanza muy hermosa. Y por eso es que dice Filipenses 1:6, dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién comenzó la obra en ustedes? ¿Quién fue el que nos dio el don de fe? Dios. Entonces Dios el que comenzó la obra, la buena obra en ustedes. Por eso es que has creído en Jesús. Ahora la perfeccionará hasta el día en que nos encuentremos con Jesucristo. Ya sea que muéramos y vayamos a la presencia, o ya sea que venga este gran día y lo vivamos y veamos la venida de nuestro Señor Jesús, que es algo que debemos de estar esperando con muchas ansias de ver a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que aunque su cuerpo se desgasta, su espíritu es renovado cada día. Esto quiere decir que aunque nos veamos que nos estamos haciendo viejitos, nos estamos desgastando como creyentes. Imagínense, Pablo pasó por náufrago, fue apedreado, finalmente fue decapitado, pero todas estas aflicciones que Pablo pasó, y vemos cómo él habla de su grande fe que él tenía en nuestro Señor Jesús. Él dice, alégrense en los sufrimientos, alégrense, porque la presencia de nuestro Señor está cerca. Entonces, si vemos todos estos sufrimientos que habla el apóstol Pablo, dice, nuestro cuerpo se desgasta, claro, se envejece, se marchita, pero su espíritu era renovado día con día, porque el Señor le dio una vida nueva en Cristo y criatura nueva es una vida espiritual nueva, y es por eso que lo mantenía en esa fe. Esto refleja la obra santificadora del Espíritu Santo en los creyentes. Pablo habla de fijar nuestros ojos, no en lo material, sino en el paso eterno de la gloria de Dios. Esto es lo que se refiere en el versículo 18, cuando dice que no miremos las cosas de este mundo, sino que nos pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Vayan a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La fe, cuando nosotros hablamos de fe, que no vamos por vista, vamos por fe, es porque la fe es algo que tenemos en una esperanza que aunque no la vemos, podemos creer en ella. Esto no quiere decir que la fe cristiana solamente sea por fe, porque muchas veces pensamos que la fe cristiana es solamente por fe, sí, pero también hay registros históricos donde se puede demostrar que Cristo fue real. Entonces, cuando decimos que la fe, que vamos nosotros por fe, no por vista, sino que nosotros vamos siguiendo la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No es por vista, sino por fe. Y es la esperanza que tenemos que un día vamos a abrir los ojos, vamos a morir tal vez, cerrar nuestros ojos y al abrirlos en nuestra muerte vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo o vamos a ver esa venida gloriosa
y es el paso eterno a la gloria con Dios. Y esto es lo que nos dice claramente Hebreos 11:1. Esto encaja con nuestra culminación en la glorificación del el destino final de los elegidos. Colosenses 3:1-3. Vayan a Colosenses 3:1-3. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto, pero yo nomás les traigo siempre un par de versículos para que afirmen de lo que se está hablando. Colosenses 3:1-3. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Suena un poquito duro pensar que nosotros ya hemos muerto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una vida nueva en Cristo y nuestro viejo hombre ha quedado sepultado, que es lo que simboliza cuando nosotros vamos al bautizo del agua, que somos sepultados, estamos sepultando al viejo hombre, y cuando salimos del agua en Cristo Jesús, vivimos esta nueva vida, y es por eso que Pablo dice esto. Estamos escondidos con Cristo en Dios. El Señor ya nos tiene escondidos en Él y con Dios, ¿no? Nos tiene guardados, porque nosotros ya hemos muerto para el mundo, pero para Cristo vivimos. Suena un poco complicado de entender porque aún estamos en esta vida terrenal, pero claramente que el que ha venido a la nueva vida en Cristo ha muerto en su vieja vida y se ha quedado atrás. Y es por eso que nosotros, dice la Biblia, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dios ya nos tiene guardados conjuntamente con Cristo y por eso es que vamos a resucitar también un día. Lo mismo que Cristo vivió y murió y padeció y resucitó, también nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Y si estamos vivos, a lo mejor vamos a ver esa venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La distinción entre lo temporal y lo eterno, que es el propósito último de Dios, la gloria manifestada en la salvación de su pueblo. La gloria manifestada de su pueblo, la salvación, que es un regalo de Dios, que es de Dios mismo la salvación. La salvación no pertenece al hombre, sino a nuestro gran Dios. Por eso es que la Escritura en toda la Biblia donde encuentre acerca de la salvación, se va a referir que la salvación es de Dios, no es del hombre. La salvación es para el hombre, para que tengamos salvación, pero es un regalo de Dios. En conclusión, estos pasajes nos enseñan que el sufrimiento de los creyentes es parte del plan soberano de Dios. La santificación de los creyentes es para la gloria de Dios. La fe y la perseverancia son dones divinos de Dios. La esperanza final no está en este mundo, sino en la gloria eterna de Dios que ha preparado para sus escogidos. Este es donde vamos a culminar en el momento que nosotros vayamos y pasemos a ese paso de vida eterna con nuestro gran Dios y Salvador. En vez de enfocarnos en el sufrimiento presente, si tú ahora pasas por aflicción, debemos mirar hacia la gloria eterna que Dios ha preparado para sus santos y elegidos. Esto es algo bien importante. Si nosotros estamos pasando por aflicción, siempre debemos de ver y poner nuestra mirada adelante en la gloria eterna que va a ser, que ha Dios preparado para todos los que creemos en su nombre. Y con esto vamos a terminar. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para ustedes y que Dios nos permita seguir exponiendo su palabra. Un saludo cordial para todos.
Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es hermosa. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Padre, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado esta gracia inmerecida, este regalo de fe que no nace de nosotros, sino que es un regalo tuyo. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia a nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Padre, te pido, Padre, que todos los que escuchen este mensaje, Señor, puedan venir a los pies de Cristo. Señor, que tú tengas misericordia por las personas que no te conocen. Señor, que tú puedas darles vida eterna a todo aquel que ha confiado en Jesucristo y entendimiento, Padre, acerca de tu salvación. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta tarde, porque tu amor es grande para con nosotros, Señor. Y tu misericordia también es grande para con nosotros, Señor, que no merecíamos este regalo de salvación, pero sin embargo, Señor, tú nos diste a Jesucristo para que viniera a sufrir en la cruz por nuestros pecados. Y gracias a Él, Señor, tenemos vida eterna, tenemos un perdón y tenemos esta gran salvación que viene de ti, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesucristo. Toda la gloria sea para ti. Amén.